hermanos y hermanas que son televidentes tan fieles de este canal, La Voz de María, y especialmente de este programa Kairos, programa que nos ayuda a nosotros con diferentes temáticas y de forma más concreta en este segmento de la Palabra de Dios. En este día, hermanos y hermanas, nosotros tenemos algo muy interesante porque es de las Sagradas Escrituras, pero de forma especial el famoso pecado de la humanidad. Recuerden que la última vez nosotros habíamos tratado la parte de la creación. Pues en este día ya dejamos de un lado la creación y entramos al capítulo 3 del libro del Génesis, o los siguientes capítulos del 3 al 11, que trata acerca de 4 grandes pecados que tiene la humanidad, como una respuesta de la humanidad a este plan amoroso de Dios. Primero, el primer pecado que aparece, hermanos y hermanas, es el pecado que la gente le llama pecado original, que se le llama pecado de la desobediencia de nuestros primeros padres al mandato que Dios le dio de no comer del árbol prohibido. Y fíjense cómo comienza la Sagrada Escritura cuando está narrando este primer pecado de la humanidad. Comienza diciendo: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había creado. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. Y así sigue hablando y sigue narrando esta primera narración en el libro del Génesis acerca de este primer pecado, de la desobediencia. Como ya la gente tiene tanta costumbre de saber el contenido de este primer pecado de la desobediencia, recuerden que el ambiente es el siguiente: el hombre y la mujer, Dios los colocó en el jardín, junto a todos los animales y todo lo demás. Resulta que antes de que Dios hubiese hecho la creación del mundo y de la humanidad, ya había creado a los ángeles, que son servidores. Aquí hay que hablar de que estos ángeles existían antes de la creación del mundo y de la humanidad. Es el primer presupuesto. Y que había habido una ruptura con Dios, de algunos de esos ángeles con Dios, que querían ser como Dios y por eso se separaron de Dios. Y ellos querían seguir sembrando la cizaña. Había uno, el diablo, como le llaman las Sagradas Escrituras, Satán o Luzbel, pues entonces toma la imagen de la serpiente, como era el más astuto de los animales, pues entonces lo que hace es que trata de manipular a la mujer. Es lo que vemos en esta narración de la desobediencia. Como trata de manipular a la mujer y la mujer entonces al hombre, sigue la cadena. El ambiente es el paraíso, es el Edén, y los personajes son el hombre, la mujer y la serpiente, que no se presenta solamente como un animal, sino más bien el mismo Satanás, el mismo diablo. Justamente la palabra Satanás lo que significa es el tentador. Es la traducción que tiene en hebreo la palabra Satanás, el tentador. Por eso se le llama Satanás, que toma la imagen de la serpiente. Estos son los personajes y este es el ambiente. El Edén, con estos 3 personajes específicamente, y con Dios, que le dio el mandato al hombre y a la mujer de no comer de aquel fruto prohibido. Pues entonces, ¿qué se presenta aquí en esta narración del primer pecado? Primero, en esta narración se presenta que el mal, la muerte y demás sufrimientos que están en la humanidad, no vienen de Dios, sino que vienen fruto de la humanidad cuando desobedece a Dios. Esa sería la primera reflexión para que meditemos nosotros. Cuando el ser humano tiende a desobedecer a Dios, vienen los sufrimientos y males en el mundo. Es una explicación que deberíamos de tomar en cuenta nosotros. El sufrimiento y el mal no viene por parte de Dios, viene cuando nosotros desobedecemos en los mandatos que nos pone nuestro Padre y Creador. Segundo, aparte de estos sufrimientos que vienen al mundo a partir de esta desobediencia, recuerden que hay una consecuencia de cada pecado. Dios no abandonó a sus criaturas cuando ellos pecaron, específicamente a la humanidad, sino más bien que solamente los sacó del Edén, los sacó del paraíso, pero les permitió que siguieran viviendo. Ojo, segundo, todo pecado
todo pecado tiene una consecuencia que hay que pagar. No era que Dios ya no quería saber más de la humanidad. Sí, iba a seguir en relación, pero una relación un poco más alejada por la misma desobediencia de la humanidad. Y tercero, justamente con esta narración de la desobediencia, deberíamos nosotros también de tomar en cuenta no solamente que el pecado es fruto de una desobediencia por parte de la humanidad, no solamente que Satanás nos está tentando continuamente para que rompamos nuestra relación con el Señor, sino también que el pecado tiene sus consecuencias. Y la consecuencia principal es la muerte. De aquí la necesidad de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, que haya muerto y haya resucitado por nosotros, para abrir nuevamente las puertas del paraíso. Hermanos y hermanas, sin más, en este segmento de la palabra de Dios, ojalá y que meditemos mucho más de lo que lo hacemos aquí, en este segmento de la palabra de Dios, en su programa Kairos. Sigan en sus casas, leyendo las Sagradas Escrituras y tratando acerca de este primer gran pecado, de la desobediencia, como una respuesta de la humanidad al plan amoroso de Dios. Hasta la próxima, hermanos y hermanas. Familia que reza unida, permanece unida. Durante este mes de mayo, dedica un tiempo a rezar junto a tu familia las oraciones dedicadas a María, especialmente el Santo Rosario.